a ver si son tan amables de abrir el programa por la página número 12. Vamos a ver dónde estamos y a dónde queremos llegar. Y hemos empezado la tercera parte del programa, dedicada al cálculo económico. Lo que vamos a hacer hoy es terminar de hacer unas consideraciones sobre el cálculo económico y la contabilidad, que están en los temas 14, 15 y 16. Les indico que en el examen final va a caer el epígrafe 3 del tema 14. Hola, buenas tardes. Va a caer el epígrafe 3 del tema 14, pero ustedes han leído el resto de los epígrafes, son muy importantes, en el libro de texto, en la acción humana de Mises, y yo voy a hacer alguna serie de comentarios sobre los mismos. Y luego vamos a pasar a los temas 17 y 18 en la clase de hoy. No nos da tiempo a explicar todos los epígrafes, son claves, ustedes ya los han leído, pero sí que hay un par de ellos sobre los que vamos a insistir y que además les voy a preguntar en el examen final. El epígrafe 2 del tema 18, que se titula Capital y bienes de capital, lo veremos hoy en la segunda mitad de la clase. Silencio. Y el epígrafe 14 del tema 18, la propaganda comercial, aunque debería de titularse mejor la publicidad comercial. Con lo cual, queridos alumnos, dejamos el temario preparado para empezar a explicar la teoría de los precios a partir de mañana. Tema muy interesante y que desde hace 39 años explico utilizando la película, el guión de la película, me lo tengo aquí, Pretty Woman. Tienen ustedes además en las clases grabadas de otros ejercicios. Yo quiero explicar la teoría de los precios entre mañana y el martes de la semana que viene, de manera que el miércoles de la semana que viene empecemos con competencia y monopolio. Solo nos van a quedar dos grandes áreas, los diferentes tipos de mercados, competencia, monopolio y la teoría del dinero. Porque ven ustedes que el curso va a la velocidad de la luz, ya nos plantamos en Navidades, enseguida, sobre todo porque en diciembre tenemos el puente de la debilitada Constitución y además el 8 de diciembre, la Inmaculada Concepción. ¿Vale? Bueno, pues nos quedan pocas clases y tienen ustedes que aprovechar. ¿Cómo van en lo que se refiere a las lecturas? Bueno, pues muy sencillo. Hoy, que es día 14 de noviembre, martes 14 de noviembre, tema 18, Mises, páginas 340 a 365. Se ha cumplido algo que les indiqué desde el comienzo del curso en septiembre. Ya les he alcanzado en mis explicaciones respecto del ritmo de lecturas que ustedes tienen que llevar a cabo. Y muy bien, y antes de empezar, ¿hay alguna pregunta? ¿Alguien quiere decir algo? Es el momento en el que yo paso mi escáner de preguntas. ¿Alguna pregunta? ¿Hay alguna duda? ¿Algún comentario? ¿Nadie quiere decir nada? Creo que ya está publicado el día del examen oficial, me lo han comunicado, creo que era el día 11 de martes, debe de ser, ¿no?, de enero, a las 3 de la tarde. Lo digo para que... De todas formas, yo les daré a ustedes unas instrucciones y unos consejos prácticos para cómo preparar el examen en la clase final del curso antes de las vacaciones de Navidad. ¿No hay ninguna pregunta? Bueno, pero si no hay preguntas, vamos a aprovechar para que se presenten dos distinguidos visitantes que nos acompañan hoy. Vamos a empezar por esta distinguida señora. Si es tan amable, se puede levantar y mirar al alumnado y se presenta a usted, dice nombre y apellidos, lo que hace y por qué viene aquí, que es algo que seguro que les interesa a ellos. Aquí hay dos tipos de alumnos, Están los alumnos del grado en comunicación audiovisual. Levanten la mano, por favor. Bien, son los futuros directores de cine, realizadores de televisión, guionistas de películas, responsables de la comunicación de las empresas, etcétera. En ellos pongo mi esperanza. Además son los responsables de que me hayan grabado mi curso en anteriores promociones y que esté por ahí flotando en internet en varios idiomas y ya lo hayan visto centenares de miles de personas ya. Estoy muy agradecido con mis alumnos de comunicación audiovisual. Pero también tenemos alumnos del máster. Levanten ustedes la mano. Estos son unos infiltrados que vienen de oyentes al curso y que les dejamos también a estos señores que vienen del máster. Venga, pues que se presente María Rosa. Sí. Pues buenas tardes a todos. Encantado de estar aquí. He vuelto a mi juventud, no me lo creo. Yo estoy aquí gracias a uno de los alumnos del máster, que
Sí. Sí, claro, lo puede decir perfectamente. Muy bien. Bueno, pues yo soy médico militar. Soy de la segunda promoción de mujeres que entramos en el ejército allá en el año 89, las primeras en el 88. Soy oftalmólogo y soy la directora del Centro de Instrucción de Medicina. Es que hay gente que está hablando y me distrae. Yo también doy clases en la Universidad Complutense de oftalmología. Soy oftalmólogo y soy la directora del Centro de Instrucción de Medicina Aeroespacial, donde trabaja mi compañero José Luis. Y allí nos dedicamos a ver a todo el personal relacionado con la aviación, a hacer los reconocimientos, a hacer los entrenamientos, pilotos y controladores, todo este tipo de gente, civiles y militares. Y bueno, cuando José Luis me dijo que estaba frente al insigne profesor, pues me dio la oportunidad de venir. No me lo pensé dos veces, así que bueno, estoy dispuesta. Pues muchas gracias, pero María Rosa García Toledano es muy humilde, porque es que tiene el grado de coronel. ¿Sabe usted lo que es un coronel en el ejército? Esto manda muchísimo. Un aplauso para María Rosa. Vamos, no sé cuántas mujeres coroneles habrá en el ejército, pero a lo mejor habrá ya bastantes, ¿no? Algunas 20 o 30, pero tampoco es generales, pues 4, ¿eh? Veía que se había nombrado la última hace no demasiado. En el CIMA, yo tuve un jefe de reconocimientos médicos y del departamento de medicina de mi compañía de seguros de vida que trabajó allí, que era, me parece que fue coronel Carretero, me parece que se llamaba, Carretero, pero hace ya muchos, no sé si se ha muerto, por cierto. ¿Ha muerto el pobre? Vaya, hace ya años, ¿no? Bueno, pues es que me acabo de acordar. Pero tenemos otro visitante que se llama Néstor González Brasero. Néstor, ¿se puede levantar también? Venga. Buenas tardes, mi nombre es Néstor. Yo no soy médico, pero soy el marido de esta señora, igual de como coronel, imaginar que me toca. Soy ingeniero superior de telecomunicaciones, no tiene que ver con el económico, pero sí con la informática. Mi carrera profesional terminó en marzo de este año, ya no estoy en activo, y gracias a Dios no tengo tiempo de trabajar. He trabajado en empresas de ámbito multinacional, Hewlett Packard, IBM España, he estado en la Agencia Europea del Espacio, he estado en informática Corte Inglés, montando tema de informática de centros comerciales, y mi última etapa fue en Telefónica de España, para montar todo lo que era la red, digamos, de comunicaciones, tanto de móviles como fibra, y siempre he estado centrado en temas tecnológicos, todo lo que es tema de ver los bits a ver las telecomunicaciones y demás. Y en mi última parte entré en temas económico-financieros. Y este es el interés en la parte financiera de los proyectos, que los técnicos de ingeniería los descartamos y sin embargo es la parte más importante que hay para poder. ¿Vale? Muy bien. Bueno, pues un aplauso a Néstor. Tengan ustedes en cuenta que la carrera de ingeniería de telecomunicaciones es de las más difíciles que hay, ¿eh? Con matemáticas o física fundamental, etcétera, ¿eh? Bueno, pues muy bien, para nosotros es un honor recibir a estos visitantes, más viniendo del Ejército, que es una institución señera de las que vertebra la sociedad española. Alguno de mis discípulos es pues coronel de la Legión, ha escrito una tesis bajo mi dirección sobre precisamente cómo privatizar el ejército, que este señor nos va a presentar, ¿eh? Le tenemos que regalar un libro. Bien, vale, muy bien. Bueno, señores, pues vamos a empezar. Les ruego, como siempre, la máxima atención. Estamos estudiando el cálculo económico y decíamos que es el meollo en torno al cual, si queremos, podemos llegar a la conclusión, gira el libro de texto de curso, La acción humana de Mises. El cálculo económico es una guía imprescindible para la acción de todo ser humano que pretenda sacar adelante sus proyectos vitales. Y decíamos que el cálculo económico es resultado de dos instituciones sociales históricamente contingentes. ¿Qué significa esto? Que no hay ninguna garantía de que existan. Esas instituciones sí existen, y esas instituciones, como todas, han surgido de manera evolutiva y consuetudinaria, de forma espontánea, no dirigidas por nadie. Si surgen esas instituciones, entonces se hace posible el cálculo económico, y se hace posible la sociedad, y se hace posible el avance de la civilización. ¿Cuáles eran esas dos instituciones? Recuerden, por un lado eran
el intercambio voluntario en una sociedad de vínculos contractuales que respeta el derecho de propiedad. Y en segundo lugar, la existencia de dinero, entendido como todo medio de intercambio común y generalmente aceptado. Si hay intercambios voluntarios y dinero, entonces se pueden desarrollar o multiplicar exponencialmente las interacciones entre los diferentes seres humanos, que son básicamente relaciones de intercambio. Son el do ut des, que decían en latín los jurisconsultos del derecho romano clásico. Yo me doy cuenta o descubro que tú tienes algo de lo que yo carezco y yo valoro subjetivamente mucho, y lo valoro mucho más que aquello que yo tengo, y a ti te pasa lo mismo. Entonces nos damos cuenta, se nos enciende la bombilla empresarial de que salimos ganando si en vez de matarnos unos a otros, simplemente de manera pacífica cerramos un intercambio. Yo te entrego esto a cambio de lo que tú me das. El problema de los intercambios, sin utilizar dinero, que se denominan trueques, es que plantean el problema de la doble coincidencia de necesidades, es decir, tiene que darse la circunstancia de que la otra parte tenga lo que tú necesitas y que precisamente ella desee lo que tú tienes. Y esto plantea un gravísimo problema que bloquea el número de intercambios y prácticamente les hace irrisorios o ridículos. En los albores de la civilización veíamos que cuando los intercambios se basaban en simples trueques estaban tan limitados que la población vivía dispersa y a un nivel de gran pobreza, a un nivel de subsistencia. Vivíamos en caseríos y solamente muy de vez en cuando bajábamos a una feria que se organizaba más o menos de manera espontánea en el río una vez al año, por ejemplo, a intercambiar lo que a cada uno le sobraba, podía ser mantequilla, queso, una cabeza de ganado, la hija, que había que colocarla, a ver si la podemos casar, con el hijo que he oído del caserío de enfrente, etcétera. Pero terminados esas pequeñas reuniones de intercambios directos con trueque, cada uno volvía a su caserío y en un entorno en el que el nivel de subsistencia era muy pobre. Pero cuando paulatinamente va surgiendo el dinero, se soluciona el problema de la doble coincidencia de necesidades. Ya no es preciso encontrar a alguien que tenga justo lo que tú necesitas y viceversa, sino que simplemente a cambio de lo que yo tengo, basta con pedir unidades monetarias, porque sé que con esto voy a poder adquirir lo que quiera en cualquier lugar y a cualquier persona. El dinero surge de una manera evolutiva y constitucionaria. De ninguna manera es el resultado de un decreto, de un supuesto gobierno o de un acuerdo social. En los albores de la historia, determinadas personas, determinados seres humanos, dotados de una innata capacidad empresarial, mucho más perspicaces que el resto, se dan cuenta de que logra mejor sus fines si a cambio de lo que ellos tienen y ofrecen, demandan no lo que necesitan directamente, sino un bien que observan que en sus circunstancias históricas y particulares de tiempo y lugar es objeto de intercambio con más frecuencia. Y es irrelevante que ese bien fuera, por ejemplo, en el antiguo Egipto, ¿cuál era el bien que con más frecuencia se intercambiaba? Bueno, hemos visto en las Sagradas Escrituras, como consecuencia de las crecidas del Nilo, era el trigo. El trigo era pues el bien por antonomasia, alimento universal de todo el mundo y el que con más frecuencia se intercambiaba. Y leemos en la novela, por ejemplo, Sinué el egipcio, una novela histórica, que Sinué, que era un médico, se da cuenta que empezando a demandar como pago por sus servicios como médico que le pagaran en trigo, luego con ese stock de trigo le era a él mucho más fácil adquirir lo que necesitaba, desde sus utensilios hasta la ropa o el alquiler de la casa o lo que fuera. Y entonces un determinado bien en esas circunstancias históricas, aparte de la demanda que previamente tenía como, en este caso, alimento para hacer pan o harina, empieza a tener una demanda adicional como medio de intercambio, se demanda ese bien como medio de intercambio. Y cuando este medio de intercambio empieza a ser utilizado de una manera generalizada, entonces surge, en términos de teoría económica o en términos praxeológicos, el dinero. Da lo mismo que se plasme históricamente, pues, los granos de trigo en el antiguo Egipto o en cabezas de ganado en la antigua Mesopotamia. Leemos en la Biblia, por ejemplo, que Abraham era muy rico porque tenía muchas cabezas de ganado, o piezas de metal o de plata en la antigua Fenicia, granos de cacao en la América precolombina y así sucesivamente.
Los medios de intercambio, por cierto, que cuando se generalizan y empiezan a actuar como dinero, son tanto más potentes conforme sean utilizados por un mayor número de personas, lo que significa que en el proceso de evolución histórica, asintóticamente, tienden a preponderar muy pocos medios de intercambio, un número muy reducido de intercambio, incluso un único medio de intercambio. Ya sabemos que el medio de intercambio elegido por la humanidad a lo largo de la historia fue el oro. Y aquí está mi moneda de oro, que siempre aprovecho para tirar en estas circunstancias. Papá Estado llega mucho después y como el oro le supone un corsé que le impide financiar guerras, genocidios, comprar votos, dar subvenciones, manipular a la ciudadanía, etcétera, enseguida lo que hace es expropiarnos el dinero elegido por la humanidad y sustituirlo por estos papelitos que se pueden imprimir a su antojo y como estimen conveniente. Y pasamos a depender de un dinero puramente fiduciario, que se llama dinero fiat. Pero en todo caso, si existe dinero y existe una sociedad basada en vínculos contractuales, en la que hay intercambios libres, cada uno de esos intercambios se plasma, cada vez que lo llevamos a cabo, en lo que se denominan precios de mercado. ¿Qué son los precios de mercado? Son unas relaciones históricas de intercambio en unidades monetarias, y todos los bienes y servicios que se intercambian en una sociedad se plasman cada día en determinados precios de mercado. Y estamos acostumbrados y habituados desde pequeños porque saber cuánto cuesta esto, cuánto cuesta lo otro. Voy a una Coca-Cola aquí en el bar de la facultad, un bocata, el autobús y así sucesivamente. Estamos acostumbrados a calcular y damos por supuesto que esto siempre ha existido así, pero he dicho que estas dos instituciones son históricamente contingentes, porque puede ser que el propio ser humano las destruya. Puede ser, por ejemplo, que como resultado de determinadas ideologías, estoy hablando simplemente de aquellas que defendían la abolición de la propiedad privada, en relación con la mayor parte de los bienes que se intercambian en una sociedad, que son los bienes de capital, y su nacionalización, es decir, la eliminación del mercado libre de intercambio de los bienes de capital. Eso es lo que propugnaban o propugnan los marxistas y los comunistas. En la medida en que se impida el intercambio, entonces se bloquea la posibilidad de que se plasmen precios de mercado para una constelación de bienes, y entonces se hace imposible el cálculo económico. O que se manipule el dinero, se manipule la unidad monetaria, de manera que su poder adquisitivo, aun cuando es imposible que se mantenga estable, sin embargo tenga unas oscilaciones o una volatilidad inmensa, cosa que continuamente hacen los gobernantes o los responsables de la unidad monetaria, o los bancos centrales, como hemos podido constatar justo en los años anteriores a la pandemia y durante la pandemia. Tanto la Reserva Federal de Estados Unidos como el Banco Central Europeo han incrementado la oferta monetaria en un 40%. En el periodo de 2 años, y pensaban que esto iba a ser inocuo, y no ha sido así, ha tenido un impacto tremendo sobre el poder adquisitivo de la unidad monetaria, que como resultado de esta inyección, y una vez que la incertidumbre derivada de la pandemia se eliminó, todo el dinero creado de la nada, metido en nuestros bolsillos y que permanecía embalsado, ahí lo teníamos a la expectativa, lo que hemos hecho es gastarlos, y como consecuencia de esto, ¿qué ha pasado? Que el poder adquisitivo o precio de la unidad monetaria se ha hundido. No es que los precios suban, grave error. Es que el poder adquisitivo de la unidad monetaria ha caído y sigue cayendo mucho. Si se manipula el dinero, también se distorsiona enormemente el cálculo económico y se dificulta en gran medida. Y si suceden ambas cosas a la vez, es decir, que se bloquean los intercambios voluntarios y se manipula el dinero, entonces el cálculo económico puede llegar a hacerse del todo imposible. Y el cálculo económico, queridos alumnos, es una guía imprescindible, una muleta de la que no podemos renunciar, que nos ayuda a tener éxito en todo aquello que emprendemos en nuestra vida. Porque si no podemos efectuar cálculos económicos, si no podemos estimar el valor a precios de mercado de los resultados de los diferentes cursos o alternativas de acción que se nos ocurren empresarialmente, entonces actuamos completamente a oscuras. Existen múltiples procedimientos desde el punto de vista de la ingeniería, por ejemplo, de traer agua a Madrid, o de construir este ordenador. Si no hay precios de mercado, ni mercado libre para los bienes de capital, estamos completamente a oscuras. ¿Cómo vamos a hacer las conexiones en el ordenador? ¿Las vamos a hacer de sílice, las vamos a hacer de plomo, las vamos a hacer de oro, que es un magnífico conductor? ¿Cómo se puede traer agua para Madrid? Se pueden hacer tecnológicamente, hay muchísimos procedimientos, de un sitio, de otro, con bombas eléctricas, con no, incluso se puede desalar el mar, etcétera. ¿Qué procedimiento utilizamos
Si nosotros imaginamos un mundo sin dinero y sin intercambios voluntarios, es un mundo en el que no hay precios monetarios que nos guíen en nuestra acción, es un mundo sin cálculo económico, es un mundo completamente a oscuras. Y de ahí se deduce el teorema de la imposibilidad del socialismo, que fue enunciado en el año 1920 por Ludwig von Mises, el autor, por cierto, del libro de texto que ustedes están leyendo. Mises acababa de llegar del frente, era capitán de artillería del ejército del Imperio Austrohúngaro y estaba destinado en los montes Cárpatos. Cuenta en su biografía una anécdota muy graciosa, y es que tenía, pues él, a su mando una batería de artillería, y enfrente había otra de los rusos. Y un día, pues, hizo la siguiente prueba, dio orden de que tiraran, pero que desviaran el tiro 10 grados, de manera que no hicieran daño a las baterías de enfrente. Y así lo hicieron. Los rusos quedaron sorprendidísimos. Un ejército de mentalidad alemana y prusiana que se equivoca a 10 grados, esto es imposible, aquí debe haber algún mensaje. ¿Qué hacemos? Se reúnen y dicen, pues vamos a hacer nosotros lo mismo, vamos a equivocarnos también, y también se equivocaron en el sentido contrario, y a partir de ahí aprendieron de que podían pasar la guerra de manera relativamente inocua en un frente sin movimiento y reduciendo al máximo las bajas. El problema es que Mises cogió fiebres tifoideas, y tuvo que ser repatriado a Viena. Allí le cuidó su madre, no había antibióticos, y estuvo a punto de morir, pero poco a poco salvó la vida. Y quedó tan debilitado que cuando pudo reincorporarse al ejército, le preguntaron, ¿y usted qué es? Yo soy profesor de economía en la Universidad de Viena. Pues clarísimo, le destinamos al Ministerio de Guerra. Allí lo tienen ustedes, en el Kannerring, en Viena. Si van a visitarlo, no dejen de pasarse. Está justo enfrente de la Cámara de Comercio de Viena, y si entran verán que en el primer piso está el despacho de Mises, con una placa que dice, este era el despacho de Ludwig von Mises, secretario general de la Cámara de Comercio de Viena. ¿Y qué es lo que observó Mises? Porque fue destinado como economista al Departamento de Logística y Organización del Ejército en plena Primera Guerra Mundial. Vio que lo que había ahí era un inmenso caos. Había una demanda infinita de bienes y servicios por parte de las diferentes armas, ejércitos, etcétera, en todos los frentes. Y tenían que encontrar cómo hacer acopio de los alimentos, para vestirles los uniformes, de las armas, de la diferente munición, etcétera. Miles y miles de funcionarios haciendo números, y era imposible organizarlo. Era imposible organizarlo porque carecían de la guía del cálculo económico. Y ahí Mises se le enciende la bombilla como académico, porque compara ese caos imposible de organizar como con el orden espontáneo del mercado, en el que nadie se ocupa de manera deliberada de organizar nada, y sin embargo todo funciona. Recuerdo una anécdota deliciosa cuando la República Popular China está a punto de cambiar de sistema económico desde el comunismo de guerra hacia la economía de mercado. Ya saben ustedes lo que decía el líder chino, gato blanco, gato negro, es irrelevante, lo importante es que cace ratones. Bueno, pues mandaron una comisión del Departamento de Planificación Central de la República Popular China. Acaban de tener la revolución cultural, se empeñaban en organizar desde arriba toda una economía que abarcaba a más de 1.000 millones de personas, el hambre por doquier, decenas de millones de muertos de hambre. Un desastre, una repetición de lo que ocurrió en la extinta Unión Soviética en los años 30. Y cuando mandan a sus expertos, los mejores organizadores de la economía chinos, a Estados Unidos, porque Estados Unidos era el modelo floreciente de economía, y llegan a Washington, los expertos preguntan, ¿dónde está aquí el departamento que decide qué acero hay que producir y a dónde se debe de distribuir? Y lo mismo con el carbón, y lo mismo con el níquel, y con el cobre, etcétera. Y los políticos norteamericanos se quedaron pasmados. Nosotros no tenemos tal cosa. ¿Pero cómo que no? ¿Y entonces cómo puede funcionar esta economía? Y le dieron vueltas y dijeron, pues no se nos ocurre a dónde podemos llevar a estos señores. Y a alguien se le encendió la bombilla y dijo, ya lo sé,
vamos a llevarles al mercado de commodities, de materias primas de Chicago. Y llevaron a los funcionarios chinos al mercado de commodities, de materias primas de Chicago. Y los funcionarios chinos, si antes su estupor era enorme, porque no existía ningún departamento de planificación central, cuando vieron el mercado de commodities, cómo funcionaba en China, su estupor se multiplicó por 1000, porque solo veían unas personas vociferando, cerrado, cerrado, o por ordenador fijando precios en cada minuto de las diferentes materias primas que una economía desarrollada continuamente compra y vende a lo largo del día. Porque lo que caracteriza a una sociedad en la que hay propiedad privada, intercambio voluntario y dinero es que es posible el cálculo económico, y entonces se organiza la sociedad sola y de manera espontánea. Aprendieron la lección y lo que hicieron fue eliminar su departamento de planificación en China y dar entrada en extensas áreas o parcelas o reservas a la economía de mercado, y eso ha hecho que China hoy en día pues se haya convertido en la segunda potencia económica mundial. Pero todo esto gracias a que entendió que el cálculo económico es una guía imprescindible en la acción. Y entendió el teorema de la imposibilidad del socialismo, elaborado por Mises, que se dio cuenta, después de su experiencia, del caos que suponía el tratar de organizar un ejército de decenas de miles, centenares de miles de hombres en la Primera Guerra Mundial y compararlo con lo que era el orden espontáneo del mercado, se dio cuenta que es imposible organizar desde arriba una sociedad en base a mandatos coactivos, por falta de información y por imposibilidad del cálculo económico. Y el cálculo económico es esencial porque los precios de mercado, dice Mises, que son realidades históricas, es decir, que solo tienen un valor, como diría yo, arqueológico, aunque solo sea en relación con el pasado más reciente. Mises pone el símil, dice que son como los copos de nieve, que caen y que en cuanto llegan al suelo, pues se derriten y desaparecen. Pero en todo caso, esas realidades históricas, en términos de unidades monetarias, quedan ahí reflejadas para que los seres humanos que actuamos las podamos observar y las utilicemos como punto de referencia y como guía en nuestra acción. Y los empresarios continuamente lo que están haciendo es merodeando por el mercado y buscando donde pueda haber oportunidades de ganancia, en el sentido de que observan diferentes factores de producción o medios económicos que consideran que tienen un precio de mercado relativamente muy reducido y que se pueden recombinar, comprar o vender o recombinar para producir determinados bienes que piensan o que observan que tienen un precio muy alto. Y dicen, aquí hay una disparidad muy grande, vamos a comprar barato, vamos a vender caro, y entonces así se van descubriendo oportunidades de ganancia que estaban ahí latentes, que se plasman continuamente en bienes y servicios cada vez de más calidad a favor de los consumidores y a un precio más bajo. Y así es continuamente como avanza una economía y una sociedad moderna, de una manera espontánea, de una manera casi automática. Lo que pasa es que no somos capaces de visualizarlo, solamente de interpretarlo en términos abstractos, asistiendo a esta clase y siendo teóricos de la economía. Damos por supuesto que todo esto funciona, pero no podemos dar por supuesto que todo esto funciona, ¿eh? Basta con que se manipule el dinero, como hacen nuestros bancos centrales, basta con que en extensas parcelas de la economía de mercado Papá Estado intervenga y prohíba los diferentes intercambios voluntarios, como puede ser, por ejemplo, en el mercado laboral, estableciendo un salario mínimo, por ejemplo, de 1.100 euros o lo que sea, o en la parcela de los arrendamientos urbanos, queda prohibido que se cierren contratos por arrendamientos urbanos a un precio libre, sino que será el que se imponga por Papá Estado. En la medida en que esto se haga, en esas parcelas se bloquea el cálculo económico y surge el desorden, el caos y el conflicto. Y esto es algo que invariablemente ustedes van a observar y de lo que serán testigos a lo largo de su vida. No solo es que entiendan por qué se desmoronó la extinta Unión Soviética y son inviables los sistemas de socialismo real o comunistas, es que en el tan cacareado mundo occidental de las mal llamadas economías de mercado, Papá Estado interviene mucho, cada vez más y cada vez en un número mayor de parcelas y con una profundidad mayor, generando caos, conflicto, desorden y violencia. Y esto tienen ustedes que entenderlo bien como teóricos de la economía o científicos, siquiera sea embrionariamente considerados, de la ciencia económica.
Claro, cada uno de nosotros a pie pues estamos acostumbrados a continuamente efectuar el cálculo económico que necesitamos de una manera espontánea para llevar a cabo nuestras vidas, y salimos de casa, oye papá, dame dinero, y sabemos más o menos, hombre, que con 20 euros pues puedo pasar o 30 euros la semana para el autobús, el bocata, etcétera. O tenemos una pequeña cuenta, nos dan una paga, o trabajamos y ganamos algo, y hacemos el cálculo un poco a ojo, pero a efectos prácticos es suficiente. A ojo significa que cuando se nos termina el dinero de la cuenta nos apretamos el cinturón o pedimos más dinero, o un préstamo, o lo que sea, y si estamos pues justos de perras, pues a fin de mes pues nos apretamos el cinturón, y no solo esto pasa a nivel individual, sino a nivel de las familias, y aquí en la propia facultad se observa, cuando llega fin de mes, es que el parking se queda vacío, porque los chicos lo que hacen es coger los coches a los padres, pero ya no hay dinero para reponer el depósito hasta que no se cobre, y por tanto se reduce a la mitad la gente que viene en su propio coche. Y a fin de mes, mamá, ¿qué hay de comer? Espaguetis, muy bien, gracias. Y de cenar, espaguetis, muy bien, gracias. Y mañana, espaguetis, muy bien, gracias. Hasta que se cobra otra vez. Quiere decir que continuamente todos estamos habituados a efectuar el cálculo económico. Pero conforme nos incorporemos o concibamos de organizaciones o asociaciones más complejas, el cálculo económico se plasma de una manera más sofisticada a través de lo que se conoce con el nombre de contabilidad. Y como yo sé que mis queridos alumnos de grado de comunicación audiovisual, la única asignatura de economía que van a tener en su vida es esta. Y miren ustedes la cara que tienen estos pobrecillos, que son gente artística, de comunicación audiovisual, que están con la idea de hacer una película, de ser los futuros Almodóvar, o las futuras Almodóvar, etcétera. A mí que me importa la economía, menudo aburrimiento. Queridos alumnos, como mínimo necesitáis un mínimo barniz para entender lo que es la contabilidad. Y es responsabilidad del catedrático y responsable de este curso dároslo. ¿Y cuándo? Pues como dice la Madre Teresa de Calcuta, ¿el día más importante cuál es? Hoy. ¿Y la parte más importante del día de hoy cuál es? Ahora. Pues es ahora cuando vamos a hablar de la contabilidad. Y vamos a explicar la contabilidad especialmente para alumnos de comunicación audiovisual, porque la contabilidad, decía Goethe, Goethe es como si dijéramos el Cervantes del mundo alemán, su principal obra es el Doctor Fausto, que vende su alma al diablo, etcétera. Todos los alumnos alemanes aprenden alemán, igual que en España sedicentemente deberíamos de aprender el español leyendo el Quijote de Cervantes, no se hace, pero en Alemania sí que todos aprenden alemán leyendo el Fausto de Goethe. Y si van ustedes a Leipzig, como he estado yo, invitado por la antigua Universidad de Karl Marx, ahora no se llama así, a dar unas conferencias, te llevan al bar Gruta Cueva, en la que completamente borracho Goethe escribió su Fausto. Entonces dice Goethe que la contabilidad es uno de los descubrimientos más sublimes de la mente humana. Y esto, queridos alumnos, es un gravísimo error, porque la contabilidad es un lenguaje. Cuando yo estudiaba ciencias empresariales en la Universidad de Stanford, a principios de los años 80, becado por el Banco de España, me enseñaron que accounting is the language of business. La contabilidad es el lenguaje de los negocios. Y tiene más razón que un santo el que enunció esta frase. Decir que la contabilidad es uno de los descubrimientos más brillantes de la mente humana es tan absurdo como decir que el castellano es uno de los descubrimientos más brillantes de la mente humana, o el inglés. ¿Por qué? Porque la contabilidad es un lenguaje, igual que el castellano es el lenguaje de los negocios, y el lenguaje con el que nos comunicamos no puede ser creado, ni ha podido ser creado deliberadamente por nadie, sino que es una institución social de esas a las que me refería al principio de clase, que surge de una manera constitucionaria evolutiva a lo largo de periodos muy prolongados de tiempo, en los que intervienen millones de personas, cada uno de ellos participando con su pequeño granito de arena, de experiencias, etcétera. Y así se va formando el castellano. Nadie ha sido capaz de crear el castellano, sino que surge solo porque es una institución social, como el derecho, como el dinero, como la moral, como la familia. Nadie es capaz, nadie dispone de la capacidad mental para crear ex novo las instituciones sociales de las que depende la vida del ser humano y la civilización del hombre y el avance de la civilización. Es más, cuando endiosados en esa borrachera de poder, pensamos en un pecado tremendo de arrogancia, que somos capaces de mejorar lo que evolutivamente ha creado la humanidad en su devenir histórico, lo que hacemos es destruir esas instituciones, corromperlas, prostituirlas y paralizar el avance social. Luego, es falso que la contabilidad sea un descubrimiento. De hecho, cuando yo estudiaba contabilidad en España, tuve un catedrático muy distinguido, el profesor Rivero,
en alguno de los libros se decía, fue descubierta por Luca Pacioli, otro gravísimo error. ¿Saben ustedes quién fue Luca Pacioli? Fue el profesor de matemáticas de Leonardo da Vinci. Lo que sucedió con Luca Pacioli es que fue el primer profesor que articuló un tratado de contabilidad, pero lo que hizo fue poner escrito y por escrito y de manera formalizada un libro de texto de lo que ya venían haciendo desde generaciones y de generaciones, desde siempre, los artesanos y comerciantes. No solo en las ciudades mediterráneas del Adriático, sino desde mucho antes. Hay descubrimientos arqueológicos que demuestran que los rudimentos de la contabilidad por partida doble ya estaban elaborados en el Egipto de los Ptolomeos, en la época posterior a Alejandro Magno. Bueno, pues lo que les voy a explicar a ustedes es los rudimentos de la contabilidad. Tomen buena nota, alumnos de grado, porque si no se darán ustedes con la cabeza en un pesebre o actuarán completamente a oscuras. Les interesa saber si sus películas el día de mañana son o no rentables, o si van a perder hasta la camiseta y van a depender, como muchos, dependen de las subvenciones de papá Estado, que se dedica a repartir alpiste para tener poco menos que a sueldo a los representantes de la cultura. Bueno, pues es importante que con independencia del fin que persigan, entiendan ustedes la contabilidad. Y la contabilidad se plasma básicamente en dos estados. Uno de ellos, para que se hagan una idea, es como si fuera una fotografía en un instante dado. Y el otro estado de la contabilidad es como una película que va recogiendo fotogramas a lo largo de un periodo muy prolongado. El estado contable, que recoge una fotografía en un instante dado, se le llama balance de situación. No veo que nadie esté tomando nota, supongo que me están grabando o lo tienen los ordenadores. Repito, el estado contable, que equivale a una fotografía en un instante dado, se denomina balance de situación. Enseguida lo vamos a comentar. Mientras que el estado contable, que es análogo a una película, es decir, una serie de fotogramas a lo largo de un periodo de tiempo, se le llama cuenta de pérdidas y ganancias. Vamos a empezar por el balance de situación, que digo que es una fotografía en un instante dado, y vamos a suponer, como sucede en la mayor parte de las empresas que utilizan como ejercicio contable el ejercicio natural, que la fotografía de su balance de situación es... Todos sabemos que llegamos al 31 de diciembre, llegamos a las 12 de la noche, estamos pendientes de la televisión, las campanadas, unas explicaciones muy rocambolescas de pin, 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 no sea usted tonto y no se toma las uvas, que todavía no he empezado. Bien, luego la 1, 2, mis hijos, no puedo tomar más uvas, otro se atraganta, otro por poco le ingresan porque muere. Total, la última campanada del 31 de diciembre, hacemos una fotografía para ver el estado contable de la empresa, y esa fotografía se llama balance de situación. Es curioso, pero en ese lenguaje evolutivo, que ha sido desarrollado por millones de seres humanos, deseosos de entender lo que estaba pasando en sus empresas, y estaban ganando o perdiendo en sus pequeños talleres, en sus comercios, etcétera, se desarrolla la contabilidad con una curiosa peculiaridad, y es que se desarrolla siempre en base a estados financieros que tienen dos partes, que siempre suman igual. Y esto se le llama, por eso se llama a la contabilidad por partida doble. Siempre hay dos partidas que siempre suman lo mismo. Esto es importante, y ustedes me dirán, pero qué absurdo, no lo puedo entender, pero qué sentido tiene esto. Que el diario, el mayor y los estados siempre sumen lo mismo ambas partes. Y la respuesta es, no lo sé ni me importa. Es el resultado de un proceso evolutivo en el que ha intervenido millones de personas. Y por alguna razón será, aunque no seamos capaces de racionalizarlo del todo a posteriori. La pregunta es tan absurda como si ustedes me dicen, ¿por qué ese sonido gutural absurdo que sale de su garganta, rosa? Entendemos todos que se refiere a una flor. La respuesta es, no lo sé ni me importa. Lo importante es que nos entendemos, y lo importante es que los comerciantes, los empresarios, las empresas, las fundaciones entienden lo que está pasando gracias a la contabilidad por partida doble. Vamos a empezar, por tanto, por el primer estado financiero, que es el balance de situación. Hemos puesto que es al 31 de diciembre de un año, 2009, bueno, pues al 31 de diciembre del año 2023. Tomen buena nota, porque uno de los trabajos que está incluido en la guía docente, que les voy a encargar, es que cada uno me dé su balance de situación la semana que viene. O sea, que tomen buena nota de todo esto, porque no quiero que me cometan ningún error. El balance de situación tiene dos partes.
a la parte de la izquierda, por tradición inveterada, se le llama activo. Y no me pregunten usted por qué se llama activo y por qué está en la izquierda. Les repito, por tradición inveterada. Estamos hablando de siglos, si no miles de años. Y a la parte de la derecha se le llama pasivo. Hombre, en cada idioma tiene un nombre distinto. En inglés a esto se llama assets y aquí se le llama liabilities. Y así sucesivamente en cada uno de los diferentes lenguajes. ¿Y en el activo qué se recoge? En el activo se recoge la estimación a precios de mercado del valor de los bienes y derechos propiedad de la empresa. Repito, la estimación a precios y mercado de los bienes y derechos propiedad de la empresa. ¿En qué momento? En el instante dado. Hemos dicho que es una foto, la última campanada del 31 de diciembre. Y cuando ustedes se pongan este fin de semana a hacer su balance, en la parte de la izquierda tienen que hacer, a ver, ¿yo qué tengo? Algo tendré, ¿no? Pues tengo un ordenador, pues tengo ropa, pues tengo esto, pues tengo lo otro, pues lo van ustedes poniendo y estiman cuál es el valor a precios de mercado. Tienen ustedes la guía de los intercambios que con cierta frecuencia se efectúan alrededor en relación con unos bienes iguales o semejantes y ponen el precio que estiman. Y así están los bienes y derechos y la suma de todo lo que esto valora se pone aquí, tantos euros. Y en el pasivo, ¿qué es lo que va? En el pasivo, a la derecha, por tradición inveterada, se pone el valor a precios de mercado de aquello que debemos, de las obligaciones que tenemos con terceros. Imagínense ustedes que tienen un ordenador, ropa, etcétera, pinceles, pintura, una retahíla de cosas valorado en 2.000 euros. Pero resulta que le deben a sus padres que les han prestado 1.000. Pues entonces tiene que poner aquí 1.000 euros. Y aquí tendrían 2.000, el valor a precios de mercado de los bienes y derechos, propiedad de ustedes, y aquí en el pasivo el valor de aquello que deben o de las obligaciones que tienen con terceros, ustedes. ¿En qué momento? Hemos dicho que es una fotografía en un instante dado, al 31 de diciembre. ¿A qué precios? El balance, como todos los estados financieros, son numéricamente exactos, pero siempre son resultado de una estimación empresarial. Tienen ustedes que interpretar el mundo que les rodea y estimar de manera prudente cuál creen ustedes que es el precio que tienen que imputar a cada uno de los bienes y derechos que tienen, si es que tuvieran que venderlos o los pudieran liquidar o vendérselos a otra tercera persona. Y también tienen que estimar el valor de las obligaciones que tienen. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Pues imaginemos que la suma del activo de lo que tienen son 2.000 euros y lo que deben 1.000. Pero la contabilidad hemos dicho que es por partida doble, y siempre tiene que sumar lo mismo, 2.000 y 2.000. Oiga, ¿cómo va a sumar lo mismo 2.000 y 2.000 si solo debo 1.000? Pues hay que sumar, tu tía, tiene que sumar lo mismo. Luego, haya que añadir algo. Si yo tengo 2.000 y solo debo 1.000, tengo que añadir aquí 1.000 para que el pasivo sume lo mismo que el activo. Y eso que añado es lo que se le llama patrimonio propio, es el valor del capital y las reservas. Es el patrimonio neto que de verdad tengo. Y la lógica es apabullante. Si yo tengo 2.000 euros, estimo, y debo 1.000, en realidad, en términos netos, lo que tengo es la diferencia. Es el valor de mi patrimonio neto. Y por eso, el patrimonio propio, el capital o las reservas, siempre está a la derecha. Es decir, en el pasivo. Porque es como el importe que tenemos que calzar a la derecha para que la derecha y la izquierda sumen lo mismo. Y si ustedes cogen cualquier balance de cualquier empresa, en cualquier contexto, de cualquier institución, siempre, si ven el balance de situación en una fecha dada, al 31 de diciembre, mirarán el activo y el pasivo y comprobarán que siempre sumen lo mismo. Y por cierto, no sean ustedes tan brutos como aquel inculto que una junta general de Telefónica se levantó diciendo: pido la palabra, esto quiero poner en evidencia, que aquí hay la prueba definitiva de que estos señores, todos los consejeros, están actuando de manera fraudulenta. Porque fíjense ustedes, qué cosa más curiosa. ¿No les produce una enorme sospecha el hecho de que en una empresa tan compleja coincida el activo con el pasivo? Menuda casualidad. Y claro, fue el hazme reír de todos los presentes. Bien, vamos ahora al otro estado financiero. ¿Ha quedado esto bien claro? Que cada uno vaya pensando ya su balance de situación, que me lo tiene que entregar el lunes. ¿A qué fecha me lo hacen? Hombre, pueden
o bien a la fecha de hoy, a la fecha del lunes, o si quieren ustedes, si es más fácil, pues imaginen que lo que tienen ahora es al 31 de diciembre. A ver esto cómo será. Bien, 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 bien. Bien, bien. Vamos a otro estado. El segundo estado, queridos alumnos, se le llama cuenta de pérdidas y ganancias. Y el símil que hacíamos para los alumnos de comunicación audiovisual es que así como el balance viene a ser una foto en un instante dado, la cuenta de pérdidas y ganancias es como una película, a lo largo de un periodo. La película ya sabemos que cuando se descubren, pues los primeros, a finales del siglo XIX, son una serie de fotogramas hechos uno rápidamente detrás del otro y que luego se pasan rápidamente y entonces dan la sensación de movimiento. Pues eso es exactamente lo que hace la cuenta de pérdidas y ganancias. Se recoge en un libro contable que se llama diario, se recogen una serie de fenómenos económicos que se valoran a precios de mercado, de nuevo el cálculo económico, el día 1 de enero y el 2 de enero, y el 3 de enero y el 4 de enero 2023, así todo a lo largo del mes del año 23 hasta llegar a hoy, el 14 de noviembre y así sucesivamente hasta el 31 de diciembre. A la cuenta de pérdidas y ganancias, a la parte izquierda de la cuenta de pérdidas y ganancias, por tradición inveterada, se le llama debe. Y no me pregunten ustedes por qué, pues porque sí. Y a la parte de la derecha se le llama haber. Y no me pregunten ustedes por qué, porque sí. En la parte de la izquierda, donde está la tradición inveterada, se recogen los gastos que se desembolsan por la persona en cuestión, la empresa, fundación, sociedad o lo que sea, cada día. Luego entonces en el libro diario se pone 2 de enero de 2023, pues ha llegado una factura de electricidad y he pagado 220 euros, pues se recoge. En la parte de la izquierda, en el debe, van los gastos. Los gastos de todo tipo, que son los importes en unidades monetarias que se desembolsan para hacer frente a los gastos operativos de la empresa. Y ustedes cuando hagan una película incurrirán en gastos. Tendrán que alquilar un estudio, tendrán que alquilar las cámaras, tendrán que pagar los salarios, los gastos laborales, uno de los más significativos, todos los meses, a fin de mes, etcétera, la luz y así sucesivamente. Y toda esa retahíla de gastos, día por día, se recoge en este fotograma continuo, que es la cuenta de pérdidas y ganancias, en el lado de la izquierda, que se le llama debe. Y en el lado de la derecha, en el haber, ¿qué es lo que se recogen? Se recogen los ingresos, porque se supone que cada persona tiene que tener ingresos. Si no tuviera ingresos, ¿cómo va a poder hacer frente a los gastos? ¿Y ustedes de dónde sacarán los ingresos? Pues que se supone que de la taquilla, porque serán tan buenos que no necesitarán de papá Estado para que les subvencione sus películas a las que no va nadie, sino que arrasarán como Almodóvar, y sin necesidad de ayuditas, pues entonces se forrarán ustedes y serán directores muy famosos de cine. Y por tanto, todos los meses les harán una liquidación de las películas que hayan producido o dirigido, y todos los meses tendrán en el haber tantos ingresos. O, por ejemplo, y son ustedes mismos, que tienen que hacer su cuenta de pérdidas y ganancias también, del 2023 para el profesor. Qué curioso soy, me voy a enterar de todos los secretos de todo el mundo. Sí y no, porque tampoco les voy a obligar que se me desnuden financieramente. El que no quiera hacerlo, o la que no quiera hacerlo, pues imagine un balance de situación o una cuenta de pérdidas y ganancias que, pues que tenga cierta lógica. Pero lo que no me vale es que se metan como algunos listillos hoy en día en ordenador. A ver, cuenta de pérdidas y ganancias, Google, viene ahí un estado rarísimo y le rellenen. ¡Que no! Lo quiero a mano y hecho de manera artesanal, de manera que me dé yo cuenta de que lo han entendido los conceptos esenciales. Y ustedes pues tendrán una serie de gastos, porque tienen que venir gastos de transporte, gastos no sé cuántos, la clase particular, gasto de comida, los fines de semana que nos arrasan la paga, porque joder, solo de salir, invitar a la novia o al novio a una discoteca, se nos va todo el dinero, y si para colmo salimos una o dos veces a comer fuera, si te he visto no me acuerdo. Todo eso son gastos que están ahí. ¿Y qué ingresos tienen? Bueno, pues si tienen la suerte de trabajar o percibir una beca, pues todos los meses recibirán su beca o recibirán su salario,
O si no están los pobres padres, que están los pobres padres paganos. Yo tenía, me acuerdo con mis hijos, que tenía 6, llegaba a principios de mes y se veían todos en fila india y cada uno recibía su paga, según un escalado, según la edad un escalado, ¿no? Y entonces, a ver, el mayor, oye papá, que no me llega, por Dios, y que estoy saliendo con una chica, y bueno, pues venga, te daré 100 euros. Ay, bueno, muchas gracias. No llegaba a la tercera semana, ya estaba sin dinero. El segundo, tal, el tercero, tal, y luego llegaba el pequeño, yo también quiero, le daba 10 euros y se iba contento, ay, qué bien, 10 euros. Lo metía en su hucha y era el banquero de la casa. Porque como no gastaba nada, los hermanos mayores cuando no le quedan dinero, oye, Santi, ¿no me prestas que te devuelvo? Y Santi era el banquero de la casa. Bueno, el que más o el que menos, pues tendrá historias de este estilo, pero el caso es que también se recoge día a día los ingresos que se van percibiendo. Y al final, la totalidad de gastos y la totalidad de ingresos tienen que coincidir, porque esto es lo que caracteriza la contabilidad por partida doble. Entonces, supongamos que tenemos unos ingresos al año, 1.000 euros al mes, de 12.000 euros, somos 1.000 euristas, y que, o mejor dicho, 14.000, porque son el 14 pagas. Fíjense ustedes, ¿quién va a contratar a un pobre indigente que ha conseguido los papeles y que viene de una patera a punto de morirse de hambre? Salario mínimo, casi 1.100 euros, multiplicado por 14, pues calculen, 15.400 euros, más el 30% de seguridad social, estamos en 22.000 euros de coste. Consecuencia, todos parados y haciendo el top manta, no los contrata nadie. ¿Y para qué vamos a hablar de servicio doméstico? Que también se ha puesto el mismo régimen laboral general. ¿Qué familia puede contratar, aunque necesite para cuidar al abuelo o la abuela, etcétera, a un coste de 20 y tantos mil euros al año? Están, pues, 400.000 personas se han pasado al mercado negro. O sea que el daño que se hace en este caso es inmenso. Pero esto es una digresión en relación con lo que estábamos viendo. Si ustedes ponen 14.000 euros de ingresos y luego ponen sus gastos, pues al final lo que se supone, si son unos buenos administradores, generalmente las mujeres, que son las que más valen, siempre lo digo en clase, las que sacan las mejores notas, las que se llevan el 80% de las matrículas de honor, las más serias, las que llevan al día en las lecturas, etcétera. Y los chicos tienen toda la cabeza llena de pájaros, y están pues en otra onda, hasta que maduran. Generalmente se maduraba a los 18 y 19 años, hoy se madura a los 39, 40 o 50 años, que cuando salen de casa. De acuerdo. Bien, pero las mujeres, que son muy buenas administradoras, se supone que los ingresos, pues al final pues superarán, aunque sea en algo, en un poquito, a los gastos. Y si los ingresos superan a los gastos, es que he obtenido un beneficio. Y entonces, como tienen que sumar ambas partes igual, el beneficio siempre va en la parte de la izquierda, en el debe. Y se le llama, queridos alumnos, tomen nota que esto no está aquí, se llama saldo acreedor. Cuando el haber supera al debe, se le llama saldo acreedor o beneficio y está siempre en la izquierda, para que sumen lo mismo. Pero puede ser que suceda lo contrario, Puede ser que la empresa incurra en un volumen de gastos superior a los ingresos. Esto generalmente sucede en las empresas públicas, en la que les importa 3 pepinos que haya pérdidas, porque al final siempre viene Papá Estado con cargo a los presupuestos a compensarlas, y por tanto ahí no hay ningún corsé o disciplina de gestión eficiente de los recursos. Al revés, se suele utilizar para colocar a los amiguetes, corresponder a favores políticos, etcétera. Y si resulta que los gastos superan los ingresos, lo que hay es una pérdida. Si los gastos son más grandes que los ingresos, es una pérdida, se llama saldo deudor. La pérdida va en el haber para compensar el debe con el haber. ¿Qué es lo que sucede? Si los gastos son inferiores a los ingresos y hay un beneficio, ese beneficio termina acumulando en la cuenta, en el estado de situación que hemos llamado balance de situación, en el patrimonio neto. Luego, cuando, ahí está, aquí, cuando hay beneficio en el año, el patrimonio propio nuestro crece, porque teníamos 2.000 menos 1.000, 1.000 en términos netos es el valor de lo que tenemos, pero es que nos hemos apretado el cinturón, hemos sabido ahorrar y hemos ahorrado 250 euros al año. Pues al terminar el año, el beneficio siempre va a incrementar el patrimonio propio. Tenemos 1.250, el valor de nuestros activos menos el valor del pasivo habrá crecido precisamente en esos 250. Tendremos, por ejemplo, en el banco, o en casa, o en el monedero, 250 euros más
que antes no teníamos. Y si es al revés, si estamos en una empresa dispendiosa o que va mal, que tiene pérdidas, pues entonces sucede lo contrario. Si los gastos superan a los ingresos y hay pérdida, cuando termina el año, lo que se habrá producido es una disminución del patrimonio propio. Habré perdido mi capital. Antes tenía 1000 y al terminar el año tengo 750, una de dos, o de un golpe de timón, o en 2 o 3 años me pulo el capital, devengo insolvente, me declaro en quiebra y pierdo todo. Algo tendré que hacer, a no ser que sea una empresa pública que lleva para Estado y financie lo que haga falta, porque no hay ningún límite en ese sentido, ni nadie se arriesga su dinero. Luego, queridos alumnos, para el próximo martes me tienen ustedes que mandar, todos ustedes y los del máster también, su balance de situación estimado al 31 de diciembre de este año y la cuenta de pérdidas y ganancias. Como es lógico, lo primero que voy a ver cuando me mande el balance de situación es que el activo y el pasivo coinciden, ¿eh? Como me venga alguien que el activo y el pasivo no coincida, ¡pum!, suspendido. Oiga, es la lección de hoy, ¿no? Y cuando llegue la cuenta de pérdidas y ganancias, lo primero que voy a ver es que el debe y el haber coinciden, ¿eh? Porque estamos en lo que se llama la contabilidad por partida doble. La contabilidad es numéricamente exacta, pero ojo, no nos dejemos engañar como las personas no peritas por la contabilidad y la exactitud numérica de la misma. De manera que invierto en Caja Madrid y resulta que al final pierdo todo y me arruino. Vamos a procesar a todos los gestores porque me engañaron y los auditores porque me engañaron, porque aquí estaban las cuentas y tenían beneficio y eran solventes. Aquí hay que procesar es a ti que invertiste, pero no me seas bruto. La contabilidad solo tiene un valor histórico, arqueológico, de hechos del pasado, en primer lugar, y en segundo lugar requiere siempre un juicio o una estimación, que te la juegues empresarialmente, que estimes, primero, si esos bienes van a poder ser vendidos al precio que piensas, y en segundo lugar, que estés al loro de lo que pasa en el entorno, no vaya a ser que haya un cambio tan profundo en el entorno económico que prácticamente de la noche al día el valor de tus activos se reduzca a una fracción del que tenía. Nadie te garantiza que cara al futuro esos datos numéricamente exactos del pasado que recoge la contabilidad se vayan a mantener. Nadie nos quita nuestra responsabilidad empresarial y creativa de interpretar los datos contables cara al futuro. Y ustedes dirán, entonces, ¿de qué vale la contabilidad? Yo les digo, vale, y muchísimo. Porque si ni siquiera tuviéramos esto, porque no hubiera dinero o intercambios voluntarios, o ambos estuvieran manipulados, estaríamos completamente a ciegas. Pero esto es una guía que nos orienta. Claro, pero que tenemos que someter al juicio y a la estimación como seres humanos cada día. Tener en cuenta como materia prima esa información del pasado, pero siendo conscientes, y por eso son ustedes mis alumnos, y lo aprenden y se les queda muy claro hoy, de que tienen que interpretar y juzgar esos datos numéricamente exactos que en relación con hechos del pasado y múltiples estimaciones sometidas a posible error dan lugar a los estados de contabilidad. Luego, nos vale, como decía antes, como si dijéramos, muleta de incalculable valor que nos ayuda a enfrentarnos a la incertidumbre ineradicable del futuro, pero sin ninguna garantía. La contabilidad también tiene sus límites, y lo explica en un epígrafe delicioso, Mises, en su correspondiente, el epígrafe 2 del tema 15, la acción humana, los límites del cálculo económico. Porque resulta que solo se puede efectuar el cálculo económico en relación con los bienes y servicios que se intercambian en unidades monetarias en el mercado. Y esos son la inmensa mayoría. Y a efectos prácticos de nuestra vida, sin duda alguna, los más relevantes. Pero hay determinadas cosas que los juristas tradicionales del derecho romano las denominaban res extra commercium. Res, cosas extra fuera del commercium, que no se intercambian en el comercio. ¿Cuáles son esos bienes que no se intercambian habitualmente? Pues, por ejemplo, el honor. Yo no puedo ir a una tienda
Oiga, mire usted, estoy muy desprestigiado de honor, ¿eh? ¿Me puede usted dar, a cuánto está el kilo de honor? Pues mira, el kilo de honor está hoy a 1.500 euros. Oye, pues dame 5 kilos porque estoy por los suelos. Mi prestigio esto. Venga, ahí pago y me llevo el honor. No, esto es una parodia. El honor no se compra y no se vende en el mercado. El honor, la virtud, la gloria, la salud y la vida. Bueno, aquí ya habría que hacer más matizaciones, ¿eh? Afortunadamente, la odiosa institución de la esclavitud fue abolida, pero durante muchos siglos en la humanidad estaba en vigor. Y de hecho ya hemos visto en clase cómo en su momento fue un gran avance para la civilización, porque previamente lo que hacíamos era matar al contrario y comérnoslo. El hecho de que no le matáramos y le hiciéramos nuestro esclavo ya fue un avance. Pero hoy en día no existe esclavitud, pero cuando existía esclavitud había mercados de esclavos en Roma o en la Grecia clásica. Los esclavos más valorados, ¿saben ustedes cuáles eran? Los preceptores griegos, es decir, mis colegas, los profesores. Después venían las chicas guapas, pero siempre los preceptores griegos. Y las grandes familias patricias, pues tenían a bien comprar filósofos, etcétera, o esclavos griegos, y los tenían en casa, formando parte de la gens familiar para enseñar a sus hijos. Entonces sí que se podía efectuar un cálculo económico, porque había precio de mercado de lo que te costaba el esclavo, y si el esclavo se te ponía enfermo o moría, sabías lo que ganabas o lo que perdías. Hoy en día, obviamente, tal institución no existe, y por tanto, en ese sentido, no efectuamos cálculos económicos respecto de la vida, pero sí los efectuamos de una manera indirecta, gracias a los precios de mercado, porque, por ejemplo, yo tengo una compañía de seguros de vida, y aunque la vida ni se compra ni se vende, pues los clientes lo que hacen es, ¿qué perdería mi familia si yo falleciera? Bueno, pues yo gano 50.000 euros al año. Bien, pues si falleciera, dejaríamos de percibir esos ingresos. Y entonces, ¿cuál es el valor actual de 50.000 euros? Medio millón de euros como mínimo, o 1 millón, para que yo lo meta al 5% y me rente 50.000. Voy a hacerme un seguro de vida de medio millón de euros. Luego, aunque la vida ni se compra ni se vende, sí que hacemos estimaciones indirectas que están relacionadas con el valor de la vida. Y lo mismo con la salud, porque es ilimitada la cantidad de dinero que se puede gastar a una persona. Por ejemplo, este niño que acaba de fallecer, que le han desconectado, qué tragedia, que sea papá de Estado, unos jueces los que decidan dónde va a morir tu hijo. Es que el pobrecillo lo único que pedía es que se muriera en su casa. Ay, Dios mío. Es ilimitada la cantidad de dinero que se pueda gastar, pero si tenemos una cuenta de pérdidas y ganancias y sabemos, entonces diremos, bueno, hasta aquí merece la pena o hasta aquí no merece la pena, con independencia de que el interesado haya hecho su testamento vital y no quiera que se le siga alargando la vida innecesariamente. Pero hay personas que dicen que no, yo todo lo que haga falta, e incluso hay personas que se congelan, porque como todavía no hay solución para su enfermedad, hay empresas, métanse ustedes en internet, se congelan, criogénesis se llama, ahí están metidos en Suiza, y se supone que dentro de 500 años, cuando se haya encontrado la solución para el cáncer, los descongelarán y los curarán, y ya están. Claro, el coste de esto es estrambótico, el coste de esto es una barbaridad. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando la sanidad es pública, como no hay límite de coste, pues todo el mundo a demandar que quiero hasta el último momento, pero como no hay recursos para todos, al final, ¿quién es? Papá Estado y un funcionario el que decide quién muere y quién no muere, y qué tratamiento se hace y qué tratamiento no se hace. Y se dice que la mejor sanidad del mundo, con la de Cuba, tan buena que la vicepresidenta del gobierno estaba en la sanidad privada y cuando cogió el COVID se fue al Ruber Internacional, no se fue a la sanidad pública, como hacemos el 80% de los funcionarios del Estado. Entre otros, un servidor también va a la privada. Bueno, esto simplemente es una digresión en la que vemos cómo el cálculo económico tiene unas fronteras, que está fijada por aquellos bienes que no son objeto de intercambio en el mercado. Y de hecho, el fracaso del socialismo, del intervencionismo del Estado en economía, consiste en que cada vez, como consecuencia del Estado, un mayor número y conjunto de bienes pasan a ser extracomercium, es decir, ya no se intercambian libremente en términos de precios de mercado, sino que las relaciones de intercambio están fijadas desde arriba, mediante decretos gubernamentales, y la provisión de los bienes se fija desde arriba, mediante decretos gubernamentales, y así sucesivamente.
Cuando la res es extracomercio no se pueden hacer estimaciones a precios de mercado, sino que la decisión se hace directamente, en términos subjetivos, por el ser humano. Es decir, yo soy el oficial, estoy en la Primera Guerra Mundial, y entonces es una situación agobiante en el frente, en Francia, con los alemanes, y van a arrasar a mi compañía, porque veo que tiene ahí un nido de ametralladoras, etcétera. Pero hay una posibilidad: si yo me adelanto a pecho descubierto y me tiro matándome a mí mismo con una bomba de mano, salvo a mi compañía. Entonces aquí hay una decisión directa, aquí ya no hay precios de mercado ni estimación en términos de cálculo económico, es la siguiente: ¿qué valoro más? ¿Ser un héroe perdiendo la vida salvando a mi compañía, o no hacer un acto de heroicidad y quedarme a ver qué pasa y a ver cómo nos diezman? Tomo una decisión, pero ya no es una decisión ayudada por el cálculo económico, sino que es una decisión directa en términos de valoraciones subjetivas, comparando el valor que doy a unos fines con el valor que doy a otros fines. Otra idea esencial del libro de texto es que el cálculo económico y la contabilidad solo tiene sentido a nivel individual, solo tiene sentido a nivel mío, que somos los que emprendemos las acciones, cada uno de nosotros, o de mi familia como ama o como amo de casa, o de mi empresa. No tiene sentido a nivel de lo que se llama tan rimbombantemente la contabilidad nacional. Y veremos las estadísticas. Producto Nacional Bruto de España es 1.458.223 millones de euros. Todo el mundo se lo cree, lee la prensa y dice: esto funciona cojonudamente. Se ha calculado perfectamente el valor del activo menos el pasivo. Pamplinas. Porque eso no tiene ningún sentido. ¿Quién se plantea comprar o vender todos los bienes y activos de España? Pero es que además, ¿existe mercado para todos los bienes y activos de España? ¿Hay mercado para la Catedral de Burgos, o la de Segovia, o la de Palma de Mallorca, o la de Toledo? Es que en las cifras de la contabilidad nacional es que es mucho más rica Inglaterra que España. ¿Qué significa esto? ¿Qué sentido tiene? Pero, por favor, sin Inglaterra es imposible vivir. Vayan ustedes allí, es un país asqueroso. De hecho, han inventado todos los deportes, porque es que es todo el día lloviendo. Y España, joder, un sol maravilloso, las playas, por eso está lleno de ingleses, claro. Chicas guapas, y eso no se recoge en la contabilidad nacional. Chicas y chicos guapos. Bien, pues, bien. Es que ahora tenemos que ser políticamente correctos. Bien. Pero es que además, a nivel nacional, es que el asunto es todavía mucho más complicado, porque se mezclan peras con naranjas. Se mezcla lo que se produce, que va saliendo un coche que se vende y otro coche, pero ¿a qué precios? ¿Al precio de qué día? Del día que se vende, pero luego de un mes después, etcétera, ¿de acuerdo? Pero es que se mezclan peras con manzanas y además que son incompatibles entre sí. Es decir, por ejemplo, en la época de la última burbuja se construyeron 1 millón de apartamentos en la costa del Mediterráneo, y eso todo se recogió en el Producto Interior Bruto. Y España cojan ustedes las hemerotecas, somos los mejores de Europa. En España construimos cada año el mismo número de viviendas que en el resto de todos los países de la Unión Europea juntos, 700.000 al año. El gobierno encantado, los sindicatos encantados, los empresarios encantados, una burbuja tremenda. Y sin embargo, que todo eso que se recoge en la contabilidad nacional no valía nada. Tarde o temprano se descubrió que nadie quería esas casas y todavía estamos digiriéndolas. Y hay un banco malo que a ver si las puede terminar de vender. Y sin embargo se recogió. O el absurdo de que se contabiliza una casa y se contabiliza la bomba que se produce para destruir la casa. Estoy poniendo un ejemplo. O el absurdo de los datos de la contabilidad nacional. Voy a poner el ejemplo de la extinta Unión Soviética, pero son extrapolables a todos los bienes y servicios públicos que se construyen en los países occidentales. Me voy a referir a un tema militar porque tengo una magnífica maqueta en casa, que es el de un submarino cojonudo, el SS-40, que construimos porque es que hay mucho paro y necesitan Avantia, etcétera, y nos gastamos, bueno, vamos por 3.800 millones de euros y todavía hay que se echarle mal, se acaba de votar, pero la primera vez que lo votamos se hunde, coño, se han equivocado los cálculos, y entonces, ¿qué hacemos? Terror. Aquí lo único que pueden salvarlo son los ingenieros navales americanos, y los ingenieros navales americanos, uy, sí, es que se han equivocado los cálculos, hay que incrementar el casco en 10 metros, todos los cálculos, se incrementa el casco, otro coste, una desviado,
que no estaba previsto en el presupuesto, otros 1.000 millones de euros. Yo soy muy afortunado porque habían terminado y habían hecho la maqueta del primer submarino, que es el que se hundió, y luego han tenido que hacer la segunda maqueta del segundo, que se queda ampliado, y yo me he quedado por 2 perras la maqueta del primero, que está preciosa, y es la admiración de mis nietos en casa, que vienen con todos, incluso el periscopio y todas las camitas de los marineros, etcétera. ¿Y qué pasaba en Rusia? Pues que era el primer productor del mundo de tractores, el primer productor, según la contabilidad nacional, el primer productor del mundo de acero, el primer productor del mundo de cemento, el primer productor del mundo de patatas, el primer productor del mundo de trigo. Les estoy hablando, cuando yo estaba estudiando economía, era el segundo país económico del mundo, y además se extrapolaba y se decía, en pocos años va a pasar a Estados Unidos. Y sin embargo era un país tercermundista y pobre, porque la contabilidad nacional era engañosa. Las patatas yacían sin ser cosechadas en Ucrania. La mayor parte de los tractores yacían o estaban aparcados, oxidándose al lado de las fábricas en los Urales. El acero y la construcción se dedicaba para hacer cosas que nadie quería. Eso sí, no eran centrales nucleares explosivas como las de Chernóbil. Papá Estado lo único que hace es sumar y cosas y a lo bestia. Pero no tiene ningún sentido esa contabilidad nacional, ni permite además ninguna conclusión sobre si el Estado está avanzando o disminuyendo. Y además otra cuestión, les voy a decir, cuando se hace la cifra de la contabilidad nacional es a base de unos datos estadísticos y se dice, el error es siempre entre un 3 y un 5%. Y luego te dicen, el PIB español, señores, este año ha crecido el 1,4%. Pero si el error está entre el 3 y el 5,5, es como si me da lo mismo que si sube, que baja, se lo inventa, lo amaña, lo cocina o hace lo que usted quiera. Vaya con los estadísticos, todo estimaciones y encuestas, como para creernos algo de la contabilidad nacional, que además no tiene ningún sentido, porque no hay ningún ama o amo de casa que esa contabilidad nacional le oriente a él para algo. Es simplemente una burda cifra utilizada con objetivos políticos para manipularnos. Tampoco se crean los datos mucho menos, del crecimiento del PIB chino, eso ya me mondo de risa. ¿Algún comentario más sobre la contabilidad? Bien, los precios cambian continuamente, es imposible un mundo estático en el que no cambien los precios. ¿Por qué? Porque son el reflejo de las variaciones subjetivas de los seres humanos que interactuamos en el mercado, y nuestras valoraciones subjetivas están continuamente cambiando. Y para que la contabilidad y el cálculo económico cumpla su función, no me distraigan, caballeros, usted, póngase derecho. Para que cumpla su función, es preciso que la unidad monetaria tenga un poder adquisitivo relativamente estable. Es imposible pensar una unidad monetaria con un poder adquisitivo congelado, porque el poder adquisitivo es también un precio, el precio del dinero, y también varía continuamente, pero lo que se exige es que no dé bandazos muy significativos. ¿Y qué son bandazos muy significativos? Pues los que hemos experimentado. Banco Central Europeo, independiente, sedicentemente. Presidenta, no es porque sea una mujer, pero es una ignorantamus, nunca estudió economía ni sabe de qué va esto. Se creía los modelos que le daba ese economista jefe que se llama Philip Lane, un desastre, procedente de Irlanda, y dijeron, no, el 40% de inyección monetaria, me dicen mis modelos que no va a tener ningún efecto inflacionario. Y nos lo dice a todos los europeos, y es el mandato que tiene el Banco Central Europeo, la estabilidad de la unidad monetaria, y todos están contentos. Luego empieza a subir los precios, que no es que suban, es que empieza a caer el poder adquisitivo de la unidad monetaria, cosa obvia, como he explicado antes. No hay ningún problema, porque nuestros modelos nos dicen que esto es una cosa puramente transitoria, que solo va a durar 2 meses. Cójanse la hemeroteca, y te lo dice muy clara, muy directamente, la presidenta y el vicepresidente, mi querido amigo Luis de Guindos. Pero resulta que no son 2 meses, sino que es un año y otro año, y además que perdemos el 25, el 30% de poder adquisitivo de una tacada, cuando el mandato era un 2% al año, el desprestigio reputacional del Banco Central Europeo por los suelos, y de la Reserva Federal, ¿para qué hablar? Tardará años en recuperarse. Y luego leo el Financial Times, una entrevista a la señora Lagarde, dice, mi error ha sido el haberme creído los modelos que me mandaban y nos presentaban en el Consejo de Administración. Zoma del frasco, Carrasco. Pero todos nos hemos equivocado. Pues menuda contestación, que como todos se han equivocado, pues entonces yo, como se ha equivocado la Reserva Federal, me he equivocado yo, etcétera, yo soy inocente. Oye, tenías a determinadas personas que además las califican de halcones, fíjense ustedes, un halcón, alguien malo, y las palomas, que la gente buena, pacífica, eran los que están a favor de la inflación, y los halcones eran los que decían, no, tenemos ¿qué es esto de inyectar un 40%, etcétera? En la vida hay que ir en base a principios. El papel lo aguanta todo y lo justifica todo.
Y si no, léanse las sentencias del Tribunal Constitucional Español. Cualquier cosa es constitucional, simplemente con un abogado listo que lo redacte bien. El papel aguanta cualquier cosa. Bien, ¿y es posible medir la evolución del poder adquisitivo de la unidad monetaria? Esto que todos los meses nos dicen el IPC, y creo que lo han anunciado esta mañana. El IPC a bombo y platillo en España el último mes es el 3,5%. Y todo el mundo, los precios han subido el 3,5%. No se lo crean ustedes. ¿Saben ustedes cómo se calcula esto? Esto es un engañabobos. Se coge una cosa que se llama la cesta de la compra. Es decir, un hipotético conjunto de bienes y servicios que consume una familia media, por decirlo de alguna manera. Tanto de pan, tanto de alimentos, tanto de ocio, tanto de energía, etcétera. Y entonces se ve cuánto cuesta en un momento dado, en euros. Luego se comprueba cuánto cuesta transcurrido un año, y si cuesta el 3,5% más, se dice que el IPC ha subido el 3,5% y por tanto los precios nos han subido el 3,5%. No se lo crean, de ninguna manera, por varias razones. Primero, porque la única cesta de la renta de la compra relevante es la de cada uno. Son ustedes los que tienen que ver qué es lo que consumen y cuánto les cuesta eso mismo un mes después, un año después. Y a lo mejor resulta que no es el 3,5, sino que la proporción de alimentos que ustedes consumen en relación con esa cesta hipotética de la compra que está manipulada es mucho mayor, y los alimentos han crecido el 15%. Que es como si a ustedes les hubieran quitado una tacada al 15% de sus salarios. Si de pronto se hace un decreto y se dice todos los salarios se bajan el 15%, hay una revolución social. Las masas enfervorizadas atacan el gobierno y queman todas las instituciones públicas. Pero si se hace esto vía eliminar el poder adquisitivo, reducirlo paulatinamente el poder adquisitivo de la unidad monetaria, entonces la gente tan tranquila, ilusión monetaria, no se da cuenta. Ni siquiera en Argentina, donde ha sido el 140% de inflación. Hay elecciones el próximo domingo. A ver qué pasa. Se presentan los mismos que son responsables de esto, del 140, y el discípulo de un servidor, don Javier Milei, uno de mis discípulos, profesor titular de teoría económica. Una persona un poco rocambolesca en cuanto a las formas, porque a sus oponentes enseguida los tilda de zurdos de mierda. Usted lo que le pasa es que es un zurdo de mierda. Bueno, dice en la televisión, y esto en Argentina, en Europa, que inmediatamente quedaría descalificado, y en Argentina cada vez que lo dice gana 500.000 votos. Esto de los políticos, no destrocen la vida dedicándose ustedes a la política. En fin, el IPC es una arbitraria caricatura de lo que todo el mundo ya conoce. Es un reflejo absolutamente impreciso, que está sometido a todo tipo de manipulaciones. Basta con que en la cocina del Departamento de Estadística cambien un pequeño el porcentaje de la cesta de la compra o simplemente la calidad. Oiga, no metas los garbanzos de la calidad del mes pasado, mete uno un poco menos calidad, que resulta que son el 20% más alto. Y ya parece, es decir, se cocina. Hombre, lo cocinan los políticos para manipularnos, pero tampoco puede hacer una cosa tan burda, porque también se están mirando los de Eurostock, que son la agencia de la estadística europea, y dice, oye, ¿qué es esto? ¿Qué pasa aquí en España? Etcétera, ¿no? Eso, si no hace falta, dice, bueno, pues para que salga y engañar a la gente, voy a reducir el impuesto del IVA y que parezca que, como bajan porque el IVA es más bajo, que los precios han caído. Si en realidad no es la culpa del pollo, decimos, este mes la inflación ha sido tal, la culpa la tiene el pollo, que ha crecido el IPC tal, el 10%, el aceite de oliva, que ha crecido el 15%, la carne y la energía, y todos los ciudadanos estamos enfurecidos. Cabrón del pollero que me ha subido, o el de la energía, etcétera. Y entonces nos engañan y dirige nuestros odios a gente inocente, a veces de truco, el carnicero, el de la energía, etcétera. En vez de decir, este mes, queridos alumnos o queridos ciudadanos, el poder adquisitivo de la unidad monetaria que yo soy el responsable de emitir, os lo he reducido un 8%. Y como yo soy el responsable, a ver, ¿qué vais a hacer? Pues cesarme, una manifestación, etcétera. Pero les es mucho más interesante redirigir las iras populares hacia personas inocentes y callarse, que no es que los precios estén subiendo, sino que lo que está sucediendo es que el poder adquisitivo de la unidad monetaria
de los que son ellos responsables está cayendo por los suelos, como consecuencia de la política deliberadamente tomada por ellos. Luego, fíjense ustedes las aguas movedizas que supone la manipulación de la mal llamada contabilidad nacional. Es una prostitución de principios de contabilidad que han sido y son utilísimos a nivel individual en el ámbito de la política o en el ámbito o a nivel agregado de la sociedad. Vamos a ver exactamente lo mismo, cómo se produce también esta prostitución en el ámbito de la publicidad. Lo vamos a ver exactamente dentro de 10 minutos, porque previamente voy a saltar al epígrafe capital y bienes de capital, que es el epígrafe 2 del tema 18, que también les voy a preguntar. Bienes de capital. Tradicionalmente, en los libros de economía antiguos, que siguen siendo la mayoría de los que se enseñan a mis alumnos, por desgracia, se definían los bienes de capital como los factores de producción producidos por el hombre. ¿Y qué es un factor de producción? Ya lo hemos estudiado. Son los bienes económicos de orden superior. Clasificábamos los bienes económicos, que por definición son escasos, en dos grandes grupos. Aquellos que directamente satisfacen las necesidades humanas se les denomina bienes de consumo. Una aspirina, un huevo frito, etc. También se les llama bienes económicos de primer orden. Y los factores de producción los denominábamos bienes económicos de orden superior, que son aquellos que, no de una manera directa, sino de una forma indirecta, después de un periodo de tiempo más o menos prolongado, y exigiendo la elaboración de múltiples otros factores de producción, terminan eventualmente madurando en un bien de consumo, que sí que ya satisface directamente una necesidad humana. Y los bienes de producción, o bienes de capital, son, por ejemplo, un ladrillo. Nadie se come un ladrillo, pero el ladrillo tiene valor de mercado. ¿Por qué? Porque junto con otros termina en una casa que sí se convierte en un bien de consumo. O un ordenador en una empresa, o una llave inglesa, o también una parcela de tierra. Todo esto son factores de producción o bienes económicos de orden superior, segundo, tercer, cuarto orden, siendo el orden más elevado conforme más alejados se encuentren de la etapa final de consumo. Desde el hierro a bocamina recién extraído hasta que se le trata la siguiente etapa en un alto horno, se convierte en acero, luego termina prensado y convertido en la chapa de un vehículo que después de otras múltiples etapas se distribuye, pinta y llega al concesionario y se vende al orgulloso propietario. La inmensa mayoría de los bienes que se producen en una sociedad son bienes de capital, no son bienes de consumo. Para que se haga una idea, estamos hablando de millones de bienes y servicios, los que se produce en una sociedad moderna, y menos de la cuarta parte son de bienes de consumo. Es decir, lo que vestimos, lo que comemos, etc. La inmensa mayoría son bienes de capital. Y la inmensa mayoría del esfuerzo empresarial y del esfuerzo laboral de los ciudadanos está en las empresas que producen los bienes de capital, no en las empresas que producen los bienes de consumo. Ese sector de bienes de capital es el más importante. Ahora, los libros tradicionales de economía anclados en el objetivismo, que ya ha eclosionado con la expansión de la economía dinámica de la escuela austriaca, que yo represento, definían los bienes de capital como los factores de producción producidos por el hombre, para distinguirlos de otros factores de producción o bienes económicos de orden superior a los que denominan el factor tierra o los recursos naturales. Pero es un grave error distinguir en función de que si se han producido o no por el hombre los bienes de capital de los recursos naturales. Y lo voy a explicar el porqué. La diferencia clave entre un bien de capital o un recurso natural, que es también un bien económico de orden superior, no está en si han sido producidos por el hombre o no, porque los recursos de la naturaleza no los encontramos ahí y aparentemente no los están producidos por el hombre, pero sí porque los tenemos que recoger, los tenemos que descubrir, hay que abrir la mina, etcétera, ¿no? Sino está en que el bien de capital, a lo largo del proceso productivo, se desgasta, como consecuencia de su uso. Incluso puede llegar a desaparecer. Se desgasta en términos físicos o bien en términos tecnológicos. Es lo que se llama, tomen nota, obsolescencia tecnológica. Quiere decir que aunque el bien de capital no haya agotado su vida útil, sin embargo, queda descatalogado porque se han descubierto otras innovaciones tecnológicas que hacen que ya
no se utilice, se llama obsolescencia tecnológica. Pues el bien de capital que se desgasta en términos físicos o en términos técnicos, es preciso, si no queremos que se agote, es preciso acumular algo para sustituirlo una vez que se haya agotado el bien de capital o haya quedado obsoleto. En términos de economía, ese proceso de desgaste del bien de capital se le llama depreciación del bien de capital. Y tiene una plasmación en términos de cálculo económico que se llama amortización del bien de capital. ¿La amortización qué es? Es la expresión contable de la depreciación, es la expresión en términos de unidades monetarias del desgaste que sufre cualquier bien de capital, sea una maquinaria, un elemento de transporte, un ordenador, cualquiera de esos millones de bienes que son o que se plasman o se materializan en las etapas intermedias de los procesos de producción previas a llegar a la última etapa del tan ansiado bien final de consumo. Pues bien, se dice que el bien de capital es aquel que se desgasta y el recurso de la naturaleza gasta como consecuencia del uso. Y entonces les voy a poner un ejemplo. La parcela de tierra del ejemplo del otro día, donde estábamos cultivando las patatas, como superficie de tierra, no se desgasta y es indestructible, está ahí. Y por tanto no es un bien de capital. Sin embargo, los primeros 20 centímetros de esa parcela de tierra sí que se desgastan. Hay que cultivar, hay que abonarlos, hay que ararlos, hay que echarles abono, etcétera. Los primeros 20 centímetros que se desgastan, hay que dejarlos en barbecho cada X años, sí que es un bien de capital, pero como superficie indestructible es un recurso natural. ¿Y por qué es irrelevante si participa o no el ser humano en la elaboración? A ver, ¿quién ha estado en Segovia? ¿Cuál es el monumento más típico de Segovia? El acueducto de Segovia. Está ahí. ¿Quién? ¿El acueducto de Segovia es el resultado de una erupción volcánica o fue producido por el ser humano? Producido por los romanos, lo hemos visto. Y lleva ahí incólume, ¿cuántos años? Más de 2000. No se desgasta. Es un recurso natural, efectos prácticos. Y lo mismo pasa con los polders, que han logrado salvar al mar extensas, grandes extensiones de tierra en los Países Bajos, etcétera. Y viceversa, un aparente recurso natural como es una parcela de tierra, al menos la superficie, que hay que ararla, cultivarla, abonarla o dejarla en barbecho porque se desgasta en las diferentes cosechas, sí que es un bien de capital. Luego ya sabemos lo que diferencia un bien de capital de un recurso natural, es el hecho de si se desgaste o no y hay que hacer frente a su depreciación mediante una cuota de amortización. Y esto nos da pie para introducir dos conceptos distintos, el concepto de renta bruta y el concepto de renta neta. ¿Qué es la renta bruta? La renta bruta es lo que produce un bien de capital a precios de mercado, el valor de lo que produce un bien de capital a precios de mercado. Ejemplo, el otro día hablaba con un taxista de Madrid, a mí me gusta hablar con los taxistas, digo, bueno, a ver, la verdad es que soy un poco reticente, porque vengo con corbata encarado, dice, a ver si este tío va a ser un inspector de Hacienda. He dicho, no, yo soy anarcocapitalista, yo soy anarquista, yo estoy en contra de los inspectores de Hacienda, entonces a lo mejor me gano la confianza. Pero dígame ¿usted cuánto le saca al taxi al mes, bruto? El otro día me lo soplaron, entre esos 6.000, un mes con otros 6.000 euros mes, le saca al taxi, un mes con otros 6.000 euros mes. Ah, bueno, tienen 2 turnos, etcétera. Vale. ¿Y qué es el combustible, los gastos del seguro, etcétera? Bueno, un mes con otro 1.000 euros mes. Bueno, pues, joder, le queda limpio de polvo y paja 5.000 euros. 5.000 euros es la renta bruta de ese bien de capital, en este caso el taxi. Pero ¿qué pasa si el taxista, el dueño del taxi, consumiera la renta bruta? ¿Saben ustedes cuántos kilómetros le hacen al taxi? 200.000 al año. Transcurridos 3 años, 600.000 kilómetros. Es que el taxi ya se descuajeringa, no dura más de 3 años el taxi. Si el tío, como la cigarra, se consume la renta bruta, transcurridos 3 años se convierte, deja de ser capitalista y se convierte en un proletario pobre, una mano delante y otra detrás. Se ha comido su capital, ya no tiene taxi. ¿Cómo va a poder seguir viviendo? Entonces, para evitar esto del consumo de capital, está el concepto de renta neta,
que es la parte que se puede consumir de la renta bruta, sin consumir tu propio bien de capital. Entonces yo le pregunto, bueno, ¿y usted tiene en cuenta que necesitará reponer el taxi? Sí, ¿cada cuánto tiempo? Cada 3 años. Ah, muy bien. ¿Cuánto cuesta este taxi? Bueno, con las ayudas que tengo, 36.000 euros. Entonces, ¿qué es lo que hago? Pues todos los meses de esos 5.000, separo 1.000 euros y los voy guardando en una cuenta para que cuando dentro de 3 años este coche ya no sea viable, ya tengo 36.000 y me compro un coche nuevo. Pues bien, se llama renta neta aquella parte de la renta bruta que se puede consumir sin menoscabo del equipo capital. Y es igual a la renta bruta menos el valor de la depreciación. O si quieren ustedes, el valor de la renta bruta, en nuestro ejemplo 5.000 euros, menos la expresión contable en términos de unidades monetarias de la depreciación, que se llama en términos de contabilidad amortización, que en nuestro ejemplo hemos supuesto que son 1.000 euros al mes. Luego, este señor que le saca 6.000 euros en cash al taxi, 1.000 es para gastos operativos, le quedan 5.000, ¿vale? Bien, y 1.000 es para hacer frente a la depreciación. Solo se puede llevar a casa 3.000 euros, que no está mal, porque puede sacar adelante, trabaja la mujer, etcétera. Bien, pero ahí no va a seguir el hombre, no va a prosperar, porque lo único que va a pasar es que transcurrido 3 años, sustituye un taxi por otro y sigue toda la vida. Y él es una persona con ambiciones, como el señor Hidalgo. ¿Saben ustedes quién fue el señor Hidalgo? Fundador y ex dueño de Air Europa, que empezó con un taxi, un Mercedes de segunda mano, llevando a emigrantes a Suiza. Literalmente, cójase ustedes su biografía. Pues Hidalgo era muy ambicioso y decía, ¿qué es esto de que yo voy a estar toda la vida de taxista? Yo voy a consumir menos que la renta neta. Y si consumo menos que la renta neta, la diferencia que hay entre la renta neta y el consumo se llama ahorro. El ahorro, tomen buena nota, es aquella parte de la renta neta que no se consume. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues el milagro de la multiplicación de los peces y los panes. Porque el taxista, volvamos para atrás con nuestros cálculos, le saca 6.000 euros limpios al taxi todos los meses, quita los gastos operativos 5.000, bien, le quita 1.000 euros para amortizar y sustituir el taxi, le quedan 4.000. Entonces me he equivocado antes, lo que podía llevar a casa eran 4.000 euros. Bien, de acuerdo, el profesor siempre se valora. 4.000 euros es lo que se podía llevar a casa. Pero es no, 4.000 euros, voy a ahorrar, me voy a apretar el cinturón, voy a guardar otros 1.000 euros y solo voy a gastar 3.000. Y entonces, ¿qué pasa? Que transcurridos 3 años tendrá 36.000 por 2, podrá sustituir el taxi que se le ha agotado y comprar uno nuevo, ya tiene una flota de 2 taxis. Y con una flota de 2 taxis, queridos alumnos, ya tiene 6.000 por 2, 12.000 euros de ingresos brutos al mes. Y de esos 12.000, quita los gastos operativos, quita la amortización y le queda de renta neta 4 y 4, 8.000 euros. Y dices, oye, pues esto, la verdad es que, mira, mi mujer y mis hijos, suficiente es que vivan con 3.000 y vamos a sumar 2.000 más, 5.000. Y voy a ahorrar otros 3.000. Mejora mucho el nivel de vida de la familia, pero aumenta muchísimo el ahorro y transcurridos 3 años no solo podrá sustituir los 2 taxis, sino que comprarse otros 3 más. Y ya tiene una flotilla de 5. Y así es como se acumula el capital y se sale de la pobreza hacia la riqueza. Y el señor Hidalgo termina con toda un emporio de agencias de viajes y una línea aérea. Empezando como taxista. Y porque tenía las ideas claras, y eso que no había sido alumno mío, de diferencia entre lo que es renta bruta, la necesidad del ahorro mínimo para no consumir tu capital, que es hacer frente a la depreciación con la amortización, y luego consumir menos que tu renta neta y ahorrar en términos netos para incrementar tu equipo capital. Si ahorras en términos netos, lo que pasa es que tu patrimonio neto, lo acabamos de ver en el balance, cada vez crece y cada vez tienes más capital. Y ahora vamos a ver una diferencia esencial en economía, que es la diferencia entre el concepto de bien de capital y el concepto de capital. El bien de capital hemos dicho que es aquello en lo que se encarna en cada una de las etapas intermedias del proceso de producción. Y son millones de bienes distintos. Una herramienta, una llave inglesa, un ordenador, un elemento de transporte. Eso es el bien de capital. Y el capital, en cambio, es un concepto abstracto de cálculo económico. Requiere un juicio en nuestra cabeza. ¿Saben ustedes cómo se dice en latín cabeza?
Caput, capiti. De ahí viene capital. Luego, para poder calcular el valor a precios de mercado de los bienes de capital a nuestra disposición, es necesario que haya precios de mercado, es decir, propiedad privada de los medios de producción, intercambios voluntarios y dinero, cálculo económico. Consecuencia de todo esto, en las economías socialistas, claro que hay bienes de capital, no hay ninguna duda, había fábricas, tractores, bien es cierto, muy mal asignados, etc. Pero no había capital, porque como estaba prohibida la propiedad privada de los medios de producción y no existían mercados libres en los que se intercambiaran y fijaran precios para ellos, no se podía estimar el valor a precios de mercado de los bienes de capital. El capital, como concepto abstracto de estimación que efectúa el actor, necesita como punto de referencia los precios de mercado para estimar el valor que tiene en términos netos los bienes de capital a mi disposición. El capital solo puede existir en una economía en la que haya vínculos contractuales, respeto a la propiedad privada, al libre ejercicio de la función empresarial y una moneda no manipulada. Y por eso, queridos alumnos, desde el punto de vista científico, el nombre con gran diferencia más adecuado para el sistema de organización social al que debemos nuestra civilización es sistema capitalista. Y es importante que entendamos esto, porque los enemigos de la sociedad libre y de la civilización son tan arteros que se han ocupado de desprestigiar el término de capitalista. Vamos, poco menos que si tú le quieres llamar a una persona, peor que hijo puta, eres un capitalista. Pero no solo a nivel político, es que los propios papas, si leen ustedes la encíclica de San Juan Pablo II, Centesimus Annus, dicen, entonces entre los dos sistemas, el sistema comunista o el sistema de economía de mercado basado en la libertad de empresa, etcétera, ¿cuál es el más conforme con la moral y la naturaleza humana? Dice, sin duda alguna, el segundo. Y enseguida añade, pero es más conveniente no llamarle capitalista. Llamémoslo sistema de libertad de empresa, economía. ¿Pero por qué? Di las cosas por su nombre. Científicamente es el nombre adecuado. Sistema capitalista, porque es el único que permite estimar a precios de mercado el valor de los bienes de capital. Permite estimar el capital, que es precisamente ese concepto abstracto de estimación a precios de mercado de los bienes y servicios a nuestra disposición. Y el proceso de mercado es un proceso muy complejo en el que una legión de empresarios, desde que se levantan hasta que se acuestan, millones y millones de ellos continuamente están buscando qué disparidades hay entre los diferentes precios que les permitan encontrar beneficios, comprar barato aquí, vendiendo caro allá y elaborar bienes y servicios que a lo mejor ni siquiera habíamos podido concebir y que van a tener una gran demanda. Muchas veces se equivocan, como el señor Steve Jobs, se arruinó 2 veces, pero a la tercera dio en diana y lanzó esto y cambió nuestras vidas. Pero ese proceso no se termina aquí, sigue y se reproduce continuamente. Muchas veces a trancas y barrancas, porque recibe muchos palos, se les pone en la rueda, muchas tierra se le meten los engranajes en forma de dificultad. Y no como consecuencia de papá Estado, sino a pesar de él, a trancas y barrancas la civilización sigue avanzando, aunque no hay ninguna garantía de que ello continúe, porque depende de la existencia y el mantenimiento de unas instituciones, repito, históricamente contingentes, que damos por supuesta, pero que no debíamos de dar por supuesto, sino debíamos de cuidar con el máximo de nuestro cariño. Pues esto es lo que quería decir sobre capital y bienes de capital, y ahora termino la clase hablando de algo que les interesa mucho a los alumnos de comunicación audiovisual, que es sobre la publicidad o la propaganda comercial. Queridos alumnos, nadie dudará que ninguno de nosotros somos omniscientes, que significa que lo sabemos todo. Y todos nosotros tenemos varias facetas, entre otras cosas somos consumidores. El consumidor, que somos nosotros, cuando decidimos ir pues, a una gran superficie o a día a comprar o a una tienda, etcétera, no es omnisciente. Necesitamos información sobre las alternativas que hay para los diferentes bienes que satisfacen nuestras necesidades, que hay o que continuamente surgen ex novo, nuevas, como consecuencia de ese espíritu creativo empresarial. Necesitamos que nos persuadan, que nos convenzan de que unas son mejor que otras. Escuchamos esos consejos, pedimos consejos, nos dejamos convencer, muchas veces de manera desconfiada, porque sabemos que a lo mejor está sesgada la información, pero preguntamos y contrastamos con otros que también van a estar. Cada uno procurará, dentro de lo humanamente posible, arrimar el ascua a su sardina.
Y ese es el papel que juega la publicidad, también llamada propaganda comercial en el mercado. La primera cosa que les quiero decir es que la publicidad no solo se refiere, como vamos a ver ahora, a los bienes y servicios, es que continuamente los seres humanos también se publicitan. ¿Por qué una chica guapa se pone un Wonderbra? Se pinta los ojos, se maquilla y unos leticios así de altos para salir. Porque, hombre, hay un mercado que es la discoteca y hay unos chicos que le gustan y quiere llamar la atención, se publicita. Por cierto, los chicos hacen lo mismo y me he enterado el otro día que sobre todo los italianos son los que más consumen poniéndose todo tipo de pinturas y cosméticos. Pero es que no solo en este sentido, que les pongo a ustedes un ejemplo más o menos morboso, es que vamos a pedir trabajo. Y vamos a pedir trabajo, ustedes, que son gente joven, o mis hijos, etcétera, y, hombre, nos tenemos que publicitar. Y la empresa que está contratando y les ha seleccionado a ustedes, pues quiere que... A ver, usted quiere que de alguna manera usted le convenza de que es un elemento que va a ser de valor para la empresa. Persuádame por qué le tengo que contratar a usted en vez de al otro. Ya les explicaré lo que tienen que decir. Ustedes jamás le pregunten, ¿aquí cuánto se gana? Yo, el que dice, aquí cuánto se gana, patada en el culo y fuera, el siguiente. Sino, a mí da lo mismo lo que se gana aquí. Yo vengo aquí a solucionarle papeletas a usted. Y ya lo comprobará. El que me dice eso le contrato. ¡Tomen buena nota! Así es como se consigue trabajo. ¿Está claro? Y no sean idiotas. Aquí cuánto se gana, patada en el culo y fuera, el siguiente. En una economía de mercado se gana lo que se aporta al proceso de producción, valorado desde el punto de vista de los consumidores, que son los amos y señores a los que tenemos que servir. Luego, continuamente nos estamos publicitando en todos los ámbitos. Y lo que pasa es que a muchas armas muy sutiles, y sobre todo a los enemigos la aprovechan de la economía de mercado y de la cooperación social voluntaria, pues generalmente han hecho blanco de sus odios a la publicidad y a los responsables de publicidad y a ustedes. Por ejemplo, se quejan de que la publicidad muchas veces es chillona, escandalosa y vocinglera. Big, 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 big. Dos escrituras a elegir. Big naranja escribe fino. Big cristal escribe normal. Big, 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 big. Anda, que no me lo he aprendido de memoria, lo escuché 1.000.000 de veces. Pero los intelectuales de turno aborrecen, dicen, joder, menuda economía de mercado más asquerosa y repugnante, que se vende de una manera tan burda, tan poco sutil y culta. Oiga, se vende como son las personas a las que va dirigida. Y esa publicidad no va dirigida a usted, que es un intelectual refinado, sino que va reducida a amos y amas de casas que resulta que son chillones, vocingleros y escandalosos, coño. Y la única manera de llamar la atención es de esta forma. Primera lección para los de comunicación audiovisual. ¿A quién va dirigido el mensaje? Pero segunda idea esencial. La publicidad forma parte del coste de producción de cualquier bien. Es igual, el mismo coste que el transporte. O sea, se cosechan la fruta en Murcia y luego hay que llevarla a los mercados de Madrid, al mercado de abastos, y eso es un coste. Bueno, pues también hay que llevar ese bien que se ha llevado al mercado al consumidor para que lo conozca, y habrá que hacer una campaña publicitaria. Es como un transporte espiritual el que ustedes llevan a cabo gracias a sus habilidades como expertos en comunicación a través de la publicidad. Pero hay otra característica esencial de la publicidad en el mercado, y es que la publicidad en el mercado permite la experimentación. Significa esto que usted puede dejarse engañar por un anuncio, y ve un anuncio y dice, mira, aquí tengo un jabón buenísimo, Ariel para lavadoras, y entonces, mire, una camisa asquerosa, como la mía después de clase, toda sudada, gris, la meten aquí, y le mete a Ariel, el anuncio, y luego sacan y sale la camisa, blanca, y con destellos. Y luego, y aquí tengo otro producto, que no digo el nombre, y ponen la misma camisa, el otro producto, la sacan y arrugada, negra. A ver, ¿qué quiere usted, señora? ¿Este o este? No, yo quiero el Ariel. No, le doy el otro. No me quite mi Ariel, que es el bueno. Ariel, jabón para lavadoras. Y todas las señoras van, o los señores ahora, y compran el Ariel. Bien. Todo eso está muy bien. Y los enemigos del mercado dicen, es que la publicidad se utiliza para manipular a los ciudadanos y hacerles comprar lo que no quieren. Sí. Que se creen ustedes que son tontos los ciudadanos, porque la publicidad, por muy buena que sea,
una vez que se vende el producto, se experimenta si el producto es bueno o malo. Y si resulta que la señora mete el Ariel en su lavadora y ahí se organiza, y todo lleno de espuma, se estropea la lavadora, llenas de espuma, con una inundación al vecino, etcétera, ya no compra el segundo bote de Ariel. Lo que significa que si no se vende el producto, no hay dinero para publicitarlo. Y la conclusión es, tomen buena nota, queridos alumnos, en el mercado a la larga solo se publicitan los productos de buena calidad. ¡Tomen buena nota! En el mercado solo tienden a publicitarse los productos de buena calidad que de verdad sí que satisfacen los deseos de los consumidores a mejor precio. Porque si no es así y los productos no se venden, no hay dinero para pagar la publicidad. Porque en el mercado se puede experimentar la publicidad. Y el coste de producción va con cargo a los costes de producción, es dinero que se juegan los empresarios en sus procesos productivos. Pero, y aquí termino, hay una publicidad gravísima, en la que no se puede experimentar, ni se deja experimentar el producto, y en la que además, más grave todavía, no se financia con dinero privado. Nadie se juega nada por publicitar algo que sea falso. Y esa publicidad, que es la verdaderamente grave, la que nos manipula, la que tenía que estar regulada y prohibida, es la publicidad política. Porque se financia con cargo a impuestos y porque no se puede experimentar. Te engañarán y te dirán lo que sea, solo quieren su voto. Si luego haces lo contrario, si te he visto no me acuerdo. No hay representación vinculante, he cambiado de opinión. Ya dentro de 4 años ya veremos, ad calendas graecas, si te acuerdas o no, ya podrás a lo mejor cambiar tu voto. Y aquí hay un genio de la manipulación de la publicidad política, cuyas leyes han copiado hasta hoy todos los políticos, que manipulen y utilizan el dinero público para tergiversar la realidad, engañarnos y manipularlos. Este señor se llamaba Goebbels, ministro de Información del Tercer Reich y mano derecha de Hitler. Dedicaba todo su esfuerzo, energía y la parte más importante del presupuesto a manipular la realidad. Y tenía a 80 millones de alemanes engañados. La ley de Goebbels, una de las más famosas, tiene varias leyes. Ustedes que son de publicidad, estúdienselas, porque es que realmente el daño que se hace es tremendo. Decía, ¿qué es una verdad? Muy sencillo. Una verdad es simplemente una mentira repetida 1000 veces. Una verdad es una mentira repetida 1000 veces, pero no es en la época de Goebbels con los nazis, es hoy, en cualquier país, a través de la publicidad política de cualquier gobierno, y especialmente en el nuestro. Una mentira repetida una y otra y otra y otra y otra y otra, con dinero público, en todos los medios controlados, se convierte en una verdad. Y la gente va a morir al campo de batalla. Y mira para otro lado cuando se gasean 6 millones de judíos, pensando que el Tercer Reich es el ideal de la humanidad y que hay que extenderlo a todo el mundo. Por tanto, cuidado, alumnos míos, no sean ustedes, no lleguen el día de mañana a estar a sueldo, eso sería trágico, aunque no tendrán más remedio, tendrán que hacer lo que le diga su empresa, ¿no?, de la publicidad de tipo político. Muchas gracias a todos por su paciencia infinita, nos vemos mañana a la misma hora.